Las empresas de construcción deberán contratar 1 millón de trabajadores en los próximos 2 años, según la Organización de Constructores y Contratistas Asociados. Muchos de ellos serán latinos, porque tienen la reputación de ser muy buenos trabajadores, pero no están capacitados en el modo de producción de las empresas americanas. Para resolver este problema hay organizaciones que se dedican a capacitar a los trabajadores. Edith Llanes es una consultora de negocios, emprendedora y una licenciada contratista de la construcción, y está al frente de 2 iniciativas educativas, Hispanics in Construction y Latinas in Construction, donde ofrece capacitación a las personas que deseen entrar o crecer en la industria de la construcción. Y nos acompaña el día de hoy para responder a las preguntas de estos 4 televidentes. Adelante, Luis, desde Virginia. Hola, soy Luis. ¿Qué tipo de educación se requiere para ser un trabajador de la construcción? Estos días, y esto es información que yo recibo de la gente de la construcción, de las compañías grandes, la construcción americana. Una persona para trabajar en la construcción necesita saber leer planos. Es lo primero que le piden digamos, como característica. Le cuento por qué. Una empresa necesita instalar puertas. Este es un ejemplo bien simple. Necesita instalar puertas. Las puertas se abren en la sala número 1, en el área número 1 se abren hacia la derecha. En el área número 2 se abren hacia la izquierda. Si una persona no sabe leer los planos, va a necesitar que otra persona, posiblemente un superintendente americano, le diga cómo va la puerta y hacia dónde se abren las puertas. Si la persona comete un error, el material se arruina y no se puede reemplazar, o sea, no se puede reparar, hay que reemplazarlo, eso es un costo. Mucha gente que yo conozco, empresarios hispanos, digamos medianos, grandes, invierten en educación para el dueño o para la gente que está como supervisores, pero no invierten para la persona que está haciendo el trabajo. Por lo tanto, se queda como todo amarrado, porque si el superintendente, o sea, el supervisor no pudo ir, o el dueño no pudo ir, entonces el trabajador se queda solo y no sabe cómo es el proceso. Y eso es un ejemplo bien simple. Cuando usted habla con los jefes de las compañías americanas, lo primero que le mencionan es el tema de leer planos. Lo segundo, el inglés. El inglés. Nosotros como hispanos hacemos, la gente hispana dice, no, es que yo me puedo comunicar. Eso es lo que él cree, pero el americano realmente no lo está entendiendo. Cuando se trata de cosas complejas, que requieren de muchos detalles, es importante que la persona se pueda comunicar en inglés. Aun cuando le pongan un superintendente en español, uno tiene que ser capaz de comunicarse en inglés si quiere crecer en esta industria. Trabajo hay, pero características de la gente, características que se requieren son el inglés y leer planos.